Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Pues al leer estas palabras tuyas, Jesús, en el Evangelio de hoy, me he acordado de esa bienaventuranza que pronunciaste en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y consolador, precisamente, es uno de los nombres con que llamamos al Espíritu Santo. Hoy, precisamente, comienza el decenario al Espíritu Santo, porque faltan 10 días para la solemnidad de Pentecostés. Y vamos a hablar de ese consolador, de ese consuelo de Dios a los que lloran. Dios como consuelo, pues aparece bastante en la Escritura. El profeta Isaías dice: como alguien a quien su madre consuela, así yo os consolaré. Y en Jerusalén seréis consolados. Y también aparecen los salmos. Por ejemplo, el Salmo 18 dice: languidecen mis ojos por tu promesa mientras dicen: ¿cuándo me consolarás? De hecho, el pueblo de Israel espera un Mesías que será el consuelo de Israel, así se le llama. En el relato de la presentación de Jesús en el templo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando aparece ese anciano Simeón? Y el evangelista lo describe como un hombre justo y religioso que esperaba la consolación de Israel. También San Pablo habla de Dios como el Dios de la paciencia y de la consolación. Así que es algo muy frecuente en toda la Escritura, ¿no? Y una de las figuras más enigmáticas del Mesías, de ese consolador, es el siervo doliente de Isaías. Ese siervo doliente, que es una imagen de un siervo que padece todo tipo de sufrimientos, con quien Cristo se identificará plenamente durante su pasión. De hecho, Cristo recitará pasajes de ese siervo doliente de Isaías mientras va sufriendo. Y es que la fuente de toda consolación verdadera se encuentra precisamente, Jesús, en el misterio de tu pasión, de tu muerte y de tu resurrección. Gracias a tus sufrimientos y a tu cruz, ya no hay, Señor, ninguna pena ni sufrimiento humanos que no puedan recibir consuelo y paz para quien se acerque con confianza a ti, Señor. Solo en Jesús toda persona que atraviesa una prueba encontrará el consuelo y la paz que necesita. Porque, como dice la carta a los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que de manera semejante a nosotros ha sido probado en todo excepto en el pecado. Gracias, Jesús, porque nos comprendes, porque has sufrido para comprendernos. Cuando San Juan Pablo II visitó el campo de concentración de Auschwitz, conmovido por ese escenario de tanto sufrimiento y de crueldad, dijo: si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no podríamos estar seguros de que nos comprende. A mí me encanta esta expresión, ¿no? Porque es como para, Señor, darte gracias y no parar, ¿no? Para poder consolarnos has querido entrar en el pozo de nuestros sufrimientos, de modo que ya nadie puede decir que su sufrimiento no es comprendido por ti. Y es que el sufrimiento tiene siempre algo de soledad, de incomprensión, ¿no? Al final el sufrimiento se sufre solo. Nadie puede sufrir por otro. Pero ¿cómo consuela precisamente en esa experiencia tan solitaria en el fondo? ¿Cómo consuela tener a alguien que comprende mis sufrimientos? Y solo tú, Jesús, el siervo doliente, despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, maltratado como cordero llevado al matadero, así lo describe Isaías, solo tú puedes comprender y consolar todo sufrimiento en lo más hondo de nuestro corazón. Y en tu amable consuelo, precisamente, encuentra el hombre un gozo inesperado, un gozo más hondo y muy superior incluso al que da la salud y el bienestar. Desde luego, quizá una de las situaciones vitales más alejadas de esa verdadera alegría es, paradójicamente, esa vida de bienestar autosuficiente que el mundo proclama, ¿no? En la que no se necesita a nadie ni a Dios, una vida individualista, pendiente de pequeños placeres y satisfacciones, ¿no? Pues
pues de disfrutar de los pequeños placeres, de la comida, ¿no? De ir a los lugares más del éxito, del reconocimiento de los demás, de buscar un coche lujoso, donde, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que no son malas en sí, ¿no? Pero que cuando se buscan como objetivo en la vida, el corazón experimenta una especie de vacío bueno, que quizás se quiere llenar todavía con experiencias pues más gratificantes humanamente o más placenteras, pero que al final esto es lo que Jesús llama las alegrías que da el mundo y que son muy distintas de la consolación del Señor. El mundo muchas veces esconde el sufrimiento, trata de aislarlo, se intenta esconder la muerte y la enfermedad para que no perturben el ánimo y se nos priva así de las lágrimas muchas veces, pero también del consuelo. Y el resultado es un fondo de íntima tristeza, una especie de vacío, ¿no? Una vida sin lágrimas, podríamos decir, que puede parecer una aspiración muy humana, pero al final puede resultar también una vida sin compasión, llena de indiferencia, sin corazón y sin amor. Bienaventurados los que lloran, nos dices tú, Jesús, que eres quien mejor nos conoces. Pues de todas maneras, no todas las lágrimas reciben el consuelo de Jesús. En primer lugar, las lágrimas que reciben ese consuelo son las del arrepentimiento. Es el primer paso para abrirse al consuelo divino, para salir de ese vacío. Quien llora su pecado es más grande que quien resucita a los muertos, ¿no? Decían los padres del desierto. Y estos padres comparan las lágrimas con un nuevo bautismo en el corazón, donde esas lágrimas lavan al corazón de sus faltas. Ellas lavan el corazón, purifican los miembros, curan el alma enferma. Señor, dame la gracia de llorar por mis pecados y de no dudar nunca de tu misericordia. Bueno, otra clase de llanto que recibe tu consuelo es la compasión. Llorad por los que lloran, ¿no? O llorad con los que lloran. Conmoverse por el sufrimiento del otro en el fondo, es ya un gran consuelo para el corazón. Consolando a los demás, pues el corazón encuentra consuelo. En la mayoría de las familias hay personas enfermas o muy mayores que sufren y son muchas veces una fuente de lágrimas, pero también una fuente de ese consuelo divino. Son un tesoro que Dios nos envía. San José María decía que los enfermos eran su tesoro. Y es verdad que en un mundo tan individualista esas personas pues se convierten pues de alguna manera en un estorbo, ¿no? Cuando realmente son un tesoro. Y son estas personas una llamada a despertar a tantos corazones anestesiados que buscan una alegría y un bienestar que deja un profundo vacío. A veces las mismas lágrimas son en sí un consuelo cuando el corazón es tocado por la ternura de Dios, ¿no? Un día una hermana de Santa Teresita de Lisieux la encontró en un gran recogimiento y le preguntó: ¿en qué piensas? Y dijo esta santa: medito el Pater, ¿no? El Pater Noster. Y dice: es tan dulce llamar al buen Dios nuestro Padre, y se le llenaron de lágrimas los ojos. Bueno, este se llama el don de lágrimas, ¿no? Que es un signo de la presencia del Espíritu Santo. Y muchas veces los santos lloran por ver a Dios tan bueno y tan poco amado por los hombres. Este don de lágrimas se considera en el Oriente cristiano como uno de los más preciados carismas. San Arsenio, anciano, senador romano, convertido en monje en Egipto en el siglo V, tenía los párpados hinchados y había perdido las pestañas a fuerza de llorar, ¿no? De llorar. Pues no cesaba de orar, vertiendo lágrimas, tanto en una dulce y silenciosa alabanza como en la intercesión por todo el sufrimiento del mundo, ¿no? Es lo que le pasa al corazón de los santos, ¿no? Que lloran por el sufrimiento del mundo. Son corazones llenos de compasión. Yo te lo pido para mí, Señor, que mi corazón se compadezca, ¿no? Los santos no suelen llorar por ellos mismos, lloran por el sufrimiento de los hombres, porque Dios no es bastante amado. Ríos de agua derraman mis ojos porque no observan tu ley, ¿no? Dice la Escritura. Y estas lágrimas no son amargas. Ya
contienen un cierto consuelo, pues son expresión de un amor muy puro. Es posible que, bueno, nosotros pocas veces quizás reparamos en esto, pero recibir la consolación de Dios forma parte de la vida cristiana y todos necesitamos ser consolados por ti, Señor. Y también la ayuda humana es necesaria, pero a veces no la vamos a encontrar. Muchas veces en la prueba lo que necesitamos es estar en silencio, sin quejarnos, sin rebelarnos, sin reproches, y buscar el consuelo de Dios, perseverando en la oración y en la palabra de Dios. Y al final, tarde o temprano, el consuelo de Dios llega si lo buscamos. Y también en la medida en que nosotros hemos llorado y hemos sido consolados, también podremos convertirnos en consuelo para los demás. Solo quien ha sufrido puede realmente comprender y consolar. Por eso, el sufrimiento nos da una riqueza interior, nos humaniza, nos conecta con los demás y con sus sufrimientos. De hecho, la vocación cristiana podríamos decir que es un misterio de consolación. Pues vamos a pedirle a la Virgen, que es nuestra Madre: Santa María, consuela a tus hijos que sufren. Como leíamos al principio, como alguien a quien su madre consuela, así yo os consolaré, dice el Señor. Señor, es una fuente de consuelo materno. Qué suerte tenemos de tener una madre tan buena que nos quiere y nos consuela. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.